Los agentes sociales han confirmado hoy que la Junta de Castilla y León no tiene pensado aprobar el complemento a los ERTE, esa ayuda que viene a sumarse a la prestación que da el Gobierno central. Así han valorado los sindicatos esta postura. Mándatela, es que podía expresar de otra manera mucho más en castellano y mucho más castizo, pero voy a pedir coger aire y tener respeto claramente hacia la expresión. Nosotros no compartimos en absoluto y vamos a seguir trabajando. Ya estamos aquí, buenas noches. 1 de cada 5 casos de cáncer no detectados durante la primera ola de la pandemia. Esto acarrea un grave problema porque esos tumores se diagnosticarán en estadios más avanzados. Se están tomando medidas como hacer escáner sábados y domingos, hacer colonoscopias por las tardes, y lo que se trata es de paliar las consecuencias del COVID sobre el resto de enfermedades. Aunque con una incidencia acumulada disparada, los contagios por coronavirus en nuestra comunidad marcan una tendencia a la baja, con Burgos como mejor provincia con 667 positivos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Y en el Monasterio de San Juan se puede visitar hasta el 28 de febrero una exposición de trajes populares y fotografías que reflejan a la perfección el costumbrismo burgalés. Es curioso que siendo gente mayor, que parece que piensas que todavía esto lo tienen que tener más fresco, muchos de ellos, incluso a la hora de vestirse así, dicen, pero jamás, esto jamás se ha vestido así en Burgos. Esta ropa que nos estáis poniendo, aquí no se ha llevado jamás. Incluso utensilios y cosas que dicen, yo esto no lo he visto en mi vida, no sé lo. El Partido Socialista se ha quedado solo en la defensa de la cesión del plantío al Burgos Club de Fútbol por un periodo de 40 años. Parte de los concejales de Ciudadanos han votado en contra, y eso que van en coalición. Y el Partido Popular amenaza con acudir a los tribunales. La viabilidad económica, valorada por los propios técnicos del Ayuntamiento, ha sido negativa, otorgándole 5 de 15 puntos. Todavía queda un paso de garantías, un paso de la presentación de la documentación que nos va a hacer tener la certeza de la solvencia. Avanzamos el tiempo. Mañana nos espera una jornada muy lluviosa en toda la provincia, aunque las lluvias serán más abundantes en el sur y el oeste. Las temperaturas diurnas subirán sobre todo en el este y en el sur. Y hoy nuestra mesa de actualidad está protagonizada por el abogado Ignacio Navarrete. Buenas noches. Hola, buenas noches. A su lado se encuentra el también abogado y a la sazón rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona. Buenas noches. Hola, buenas noches. Por cierto, Alberto, que ha habido estos días alumnos en la Universidad de Burgos que decían, ¿por qué no hacemos también los exámenes vía telemática en vez de presenciales? Pues por todo lo relacionado con la pandemia, con los contagios. Tú que en tu universidad estáis acostumbradísimos desde el nacimiento a lo telemático, porque sois online, ¿cómo son ese tipo de exámenes? Con garantías, quiero decir. Sí, con todas las garantías. Bueno, en primer lugar hay que decir que las universidades presenciales que hagan exámenes presenciales me parece bien, siempre que tengan y garanticen, como están garantizando yo creo las universidades de Castilla y León, pues que son aulas seguras, ¿no? Pero también existen posibilidades de poderlos hacerlo de forma digital con absolutamente todas las garantías, ¿no? O sea, un alumno, primero, lo que sí que hay que tener es disponer de la tecnología. Es una tecnología que es cara y además exige que tenga el dispositivo tanto la universidad como cada uno de los alumnos. En nuestro caso todo esto se cumple y entonces se hace con todas las garantías. Una persona se identifica con su DNI, automáticamente hay una cámara que es obligatorio que tenga y que queda grabado y se va a estar grabando todo el acto, con lo cual cualquier inspector posteriormente lo puede comprobar. El dispositivo en el que está haciendo, bien sea un ordenador, una tablet, queda automáticamente por la aplicación informática bloqueado, no puede recibir ningún otro tipo de información y a partir de ahí desarrolla sus pruebas con normalidad, ¿no? Entonces nosotros hacemos, utilizando toda la tecnología, se hace con absolutamente todas las garantías, como os he explicado, ¿no? O sea que las universidades tradicionales no contarían a fecha de hoy con la posibilidad de hacerlo de esa manera.
Bueno, pues tendrían varias dificultades. Primero, el tener la tecnología, el adquirir los programas y, por otra parte, garantizar que todos los alumnos dispongan de los equipos necesarios para poder hacer esas pruebas, cámaras, etcétera, ¿no? Entonces puede que eso sea un factor también limitador. Pero la tecnología existe, es perfectamente posible. Sin utilizar la tecnología se puede hacer un examen oral también utilizando una aplicación de videoconferencia, por poner otro ejemplo, ¿no? O sea, existen las posibilidades. Otra cuestión es que se consideren mejores o no y que se hagan las inversiones y los gastos necesarios. Pero eso es una decisión que yo respeto mucho, porque en el ejercicio de la autonomía universitaria cada universidad toma sus decisiones y muchas veces vienen condicionadas por la disposición de medios, etcétera, ¿no? Ya ves, Nacho, que ni desde casa se puede sacar la chuleta. Yo creo que no, pero bueno, en todo caso, yo había oído hablar de los programa Bolonia, de la evaluación continua, de que los exámenes era una cosa del pasado, ¿no? Claro, ahora con lo de la pandemia, pues parece que volvemos unos años atrás, nos olvidamos de Bolonia, nos olvidamos de la evaluación continua y nos plantamos en una situación donde el debate es este, ¿no? Sí, dices algo muy interesante, Nacho, ¿no? Porque Bolonia precisamente lo que hacía era la evaluación continua, y después hoy se debate mucho los exámenes open book, es decir, que tú puedas tener el libro abierto, porque lo importante no es acumular conocimientos memorísticamente, sino tener la capacidad y las competencias para resolver problemas, que luego en la vida práctica es como se realiza. Por lo tanto, en esto sí que se ha producido cierta involución, porque parece que son métodos memorísticos de exámenes a los que se vuelve, ¿no? Cuando muchas veces, yo en mi vida académica en presencial, he hecho todo tipo de exámenes, desde test hasta, bueno, y Nacho hemos coincidido en las aulas, hemos hecho desde test hasta solución de casos, hasta decir, utilicen todos los libros que quieran, traigan todo lo que diga, pero que yo quiero saber si ustedes razonan y si tienen capacidad de resolver problemas. Por lo tanto, el examen, y muy bien lo apuntó Nacho, ha variado, tiene muchas modalidades y también tecnológicamente puede ser presencial o tecnológico. De acuerdo. En todo caso, parece difícil negar la posibilidad de hacer exámenes presenciales en este país, en este momento, en este mes, cuando sí que se pueden hacer elecciones autonómicas en la Comunidad de Cataluña sin ningún miedo a la pandemia y sin ningún problema, aun a pesar de que más de 9.000 miembros de las mesas electorales pues ya han manifestado que no pueden ir, que no quieren ir o que pertenecen a un grupo de riesgo que les sitúa en una situación delicada. Por lo tanto, nos quedamos sin disculpas para hacer exámenes presenciales. Es increíble que no se tenga el mismo baremo, las mismas formas de medir para una cosa que para otra, ¿eh? Es increíble, salvo para Sánchez. Sí. Por algo será, ¿no? Igual les conviene a los supuestos ganadores, según el CIS. Puede ser. Bueno, que no nos vamos a ir tan lejos, nos quedamos en casa. Vamos a darles un dato, porque solamente el 25% de los hosteleros burgaleses, es decir, el 25%, uno de cada cuatro solo, han pedido las ayudas a la Junta por el Empleo. Nacho, esto es muy característico, no es que anden sobrados de dinero, simplemente que la ayuda no les compensaría demasiado. Cuando una convocatoria pública de ayudas económicas en un momento como este arroja estos resultados, la conclusión casi que te lleva obligado el dato es que esas ayudas no estaban bien planteadas, o desde el punto de vista administrativo burocrático se han exigido un cúmulo tal de requisitos que al final el solicitante, ante esa maraña de papeles y documentos, decide, a cambio de lo que va a recibir, desistir del intento, ¿no? No tiene otra explicación, o sea, no puede ser comprensible de otra manera, y yo desde luego, si tuviese responsabilidad en planificar este tipo de ayudas, desde luego lo que haría es cambiarlas, ¿no? Cambiar su orientación, cambiar los requerimientos, porque no tiene una explicación lógica. Sí, yo comparto lo que ha dicho Nacho, y si puedo añadir algo, diría que el que sabe lo que es gestionar ayudas sabe que son de una complejidad tremenda, que hay que tramitarlas, que las tienen que resolver y luego cobrar, con lo cual existe mucho escepticismo en primer lugar. Luego está la complejidad. Y en tercer lugar, no olvidemos que también los hosteleros, los pobres hombres, han estado abre, cierra, ahora Navidades sí, ahora no, o utiliza. Entonces, claro, una persona, muchos de ellos autónomos, pymes, pues estar a tantos frentes es muy complicado. Y entonces la gestión burocrática se deja para último lugar. Primero vivir, primero sacar adelante el negocio como pueda, como sea, con uñas y dientes, y luego
o la burocracia la dejas en un segundo plano. Por lo tanto, lo que decía Nacho, yo creo que o se hace mucho más directo, o se les ayuda mucho, o es muy complicado que lleguen a ser. Pues con ayudas vamos a continuar, porque los agentes sociales han confirmado hoy que la Junta de Castilla y León no tiene pensado aprobar el complemento a los ERTE, esa ayuda que viene a sumarse a la prestación que da el Gobierno central. Así han valorado los sindicatos esta postura. Escuchen. Manda, es que podías pensar de otra manera mucho más en castellano y mucho más castizo, pero voy a pedir coger aire y tener respeto claramente hacia la expresión. Nosotros no compartimos en absoluto y vamos a seguir trabajando. Estamos en los inicios de esta negociación. Y ante estas declaraciones, la consejera de Empleo corrobora esa decisión. No habrá tercera convocatoria para estos complementos y dicen que no la habrá porque ese dinero se quiere invertir en otras políticas de empleo. Quiero recordar que el dinero público hay que gastarlo ahora mismo de manera eficaz, eficiente, para quien más lo necesita, para quien necesita mantener el empleo, por ejemplo, como son los autónomos, y que el complemento a los ERTE somos de las pocas comunidades en España que lo aplica. Pero no solo somos de las pocas, sino somos la comunidad que más invierte y ha invertido en complementos a los ERTE para los trabajadores de la comunidad. Necesitamos gastar el dinero en políticas activas de empleo, como estoy diciendo, mantener el empleo. Pues la pregunta para ti es clara, por tu condición de exconsejero. Ahora mismo, viceconsejero. Sí, viceconsejero. ¿Qué políticas activas de empleo se pueden poner en marcha ahora mismo? Bueno, las políticas de empleo no tienen por qué depender necesariamente de una situación coyuntural de tipo económico, ¿no? Porque precisamente una gran parte de esas políticas de empleo están dirigidas a la formación laboral, a la formación en el empleo, para mejorar las cualificaciones y con ello mejorar la capacitación y las posibilidades de encontrar un empleo, ¿no? Es verdad que en este momento encontrar un empleo en una economía prácticamente paralizada pues es mucho más difícil que en condiciones normales, pero lo que no deja de ser importante en ningún caso es seguir apostando por la mejora de la cualificación de los trabajadores para cuando de verdad haya una apertura de posibilidades de empleo, que ese tránsito sea lo mejor y lo más fácil y rápido posible. Y por otra parte hay otra serie de políticas de incentivo al empleo que pasan por las políticas de apoyo a los emprendedores, bien sea trabajadores autónomos o bien sea bajo otras fórmulas de economía colaborativa o participativa, y por lo tanto también merece la pena apostar ahí, ¿no? A mí la decisión política de orientar las ayudas o los recursos públicos hacia una u otro vector de la economía, pues tampoco me parece mal, ¿no? Y en cierta forma me parecen sensatas las declaraciones de la consejera. Alberto. Bueno, pues yo diría... Las otras dos convocatorias previas tuvieron tanto éxito que se agotaron en cuestión de horas, encima con un importe bastante reducido. Claro, el verdadero problema es que ojalá no fuera así, pero los recursos, tanto públicos como privados, son limitados y susceptibles de usos alternativos, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el presupuesto es un presupuesto limitado, el que tiene la Junta. No solamente se trata de políticas activas de empleo, sino se trata también de políticas sanitarias en un contexto excepcional, y no hay dinero para todo. A partir de que no hay dinero para todo, me gustaría conocer con detalle cuáles son las razones que llevan a este agotamiento. Algunas las he apuntado. Yo creo que la duración de los ERTE es algo con lo que no contaba nadie, que se iban a seguir prorrogando, por lo tanto hubo una primera solución. Se hace una segunda solución cuando se prorrogan y tengo la percepción o intuición de que ya no hay más dinero, no se puede hacer, no se puede sacar de otras políticas públicas, sanitarias, educativas, de otras políticas activas de empleo, y lo tienen que poner fin. Esto sé que siempre es duro, pero posiblemente sea por la limitación de recursos, y esta es la realidad, ¿no? Y nos vamos a tener que ir acostumbrando a este tipo de cuestiones, porque la realidad económica nos plantea, yo creo, cierta frivolidad. Bueno, todavía no se ha suspendido la Semana Santa, a ver qué pasa en el verano. Pues esto, la realidad, ¿cuál es? La realidad es que hemos caído un 11% del Producto Interior Bruto. La realidad es que tenemos 1,5 millones de personas más que no están activas. La realidad es que nuestro sector productivo no está funcionando. Hay que estar preparado, hay que hablar con realismo,
porque esto nos vamos a tener que apretar el cinturón todos. Pues ahora os voy a contar la realidad de algunos ERTEs, porque Inspección ha detectado 225 casos de fraude en el cobro de estos ERTEs. 78 de esas infracciones corresponden a esta provincia, a Burgos. El importe total de las infracciones superó los 829.000 euros y las investigaciones sirvieron también para que otros 43.000 euros de cuotas de seguridad social fueran ingresados en las arcas del Estado. Nacho, ¿quieres decir algo a consecuencia de lo que ha comentado Alberto? No, simplemente que ahondando precisamente en el argumento que daba muy correctamente Alberto, yo creo que la sociedad tiene que ser solidaria, ¿no? Y conviene en este momento donde la situación, lejos de mejorar, ha venido agravándose, pensar que los ERTE, las ayudas de las que estamos hablando, que puso en marcha la Junta de Castilla y León, es un complemento, sí, es claro. un complemento que percibe el trabajador que está en ERTE. Ese trabajador evidentemente ha perdido poder adquisitivo. ¿Por qué? Pues porque lógicamente no está percibiendo la retribución salarial que tenía cuando estaba trabajando, pero no es un trabajador desvalido, no es un trabajador desprovisto de cualquier tipo de ayuda. Por lo tanto, a mí me parece que también en este momento hay que pensar que hay situaciones donde hay que actuar porque la situación o las circunstancias son muchísimo más graves que las que incluso pueden tener, siendo muy malas, las que puede tener muchas personas que precisamente están todavía beneficiándose de esta figura jurídica de los ERTEs. Los ERTEs están prorrogados, Alberto, hasta el próximo 31 de mayo. Está condicionado a esas ayudas que el empleo hay que mantenerlo por lo menos 6 meses después de la finalización del mismo. ¿Qué va a ocurrir 6 meses después? Pues no lo sabemos. Yo creo que va a ser difícil de cumplir y que se va a tener que flexibilizar esta medida, porque parte del discurso de las patronales está siendo que finalizado este periodo o hay posibilidad de prorrogarlo o van a tener que extinguir puestos de trabajo, ¿no? Y ocurre lo mismo en el caso de las empresas, pueden mantener 1 mes o 2, sí, pero si no tienen recursos, ¿a qué llevaría? Pues a presentar situaciones de concurso de acreedores. Esto nos llevaría a una situación complicada. Por lo tanto, yo creo que esto también será revisable o se revisará. Ya sé que suena muy mal, pero siendo realista, que era lo que decía antes, ante la gravedad del problema, que sea realista y este escenario posiblemente se nos plantee. Lo dejo aquí y en mayo lo retomamos, pero posiblemente este extremo cambie, pero por la imperiosa necesidad de la limitación de recursos. Que sepáis que llevamos 14 minutos de mesa de actualidad y no hemos pronunciado el término COVID, algo de lo que me alegra sobremanera. ¿Para qué lo haces, Rafa? Yo estaba relajado por un día. Porque se acabó el chollo. Hablamos de vacunación ahora, porque la consejera de Sanidad de la Junta ha dado unos datos sobre el plan de vacunación. Así se va a proceder en concreto con los grandes dependientes. No van a necesitar pedir cita porque se les va a citar directamente desde su centro de salud. Los inmovilizados y encamados, evidentemente, los equipos de vacunación les vacunarán en sus domicilios. Los equipos de vacunas lo que van a organizar son listados de 2 o 3 domicilios cercanos para desplazar cuanto menos la vacuna, porque son vacunas que, como ustedes bien saben, no se pueden, una vez reconstituida, hay muy poco tiempo, entre 5 y 6 horas, para que tenga viabilidad esa vacuna. Pues ya tenemos idea de un nuevo grupo de vacunación. Nacho, ¿cómo lo estás viendo? Porque según El País están haciendo lo contrario que nosotros. Nosotros empezamos por los sanitarios y los mayores, en otros países están empezando por los más jóvenes como principales vectores, etcétera, etcétera. Sí, en esto la verdad es que no hay tampoco mucho concierto internacional, ¿no? ni coordinación de políticas. Uno se pregunta para qué sirven algunos organismos que supuestamente debieran de realizar esa coordinación y esa orientación un poco internacional, supranacional, ¿no? Y me estoy pensando precisamente en la OMS y demás, pero realmente el proceso de vacunación, hoy oía que los ingleses pues están haciendo un experimento para mezclar vacunas, ¿no? de distintos proveedores y ya veremos a ver el resultado. Apuntas bien, ¿no? Es decir, hay un poco desconcierto que se une ya al desbarajuste absoluto de la provisión de vacunas que estamos sufriendo especialmente. Y a mí la última sensación que me queda, que yo creo que ya lo hemos comentado en alguna tertulia, es que en España, yo no sé por qué razón,
pero realmente respecto de este tema que es nuclear, que es vital, que es esencial precisamente para afrontar cosas como las que hemos estado hablando hace un segundo, yo tengo la sensación de que no se ha puesto toda la carne en el asador, que no se ha volcado realmente todos los esfuerzos como se debiera de haber hecho por parte del Gobierno y por derivación de las comunidades autónomas en el tema de la vacunación. Alberto, sobre los grupos, me gustaría que lo enfoquemos por ahí. Claro, sobre los grupos, pues yo no soy ningún experto y entonces en esta materia también está haciendo demasiada política y poca ciencia, ¿no? Que me parece que es la parte importante. Por el contrario, cada vez crece más el número de asesores y de expertos que se contratan. Entonces, a mí me gustaría tener un informe que me justificara cómo se hace el proceso, el primer tema. Confío en que se haga de la mejor manera posible, pero parece que, con respecto a lo que decías antes, a mí los más vulnerables son las personas mayores, porque son los que más graves, con lo cual estás directamente justificando la vida, ¿no? Y entonces me parece que debe ser un primer grupo. Los sanitarios es un factor que debe dar estabilidad al sistema, ¿no? Y luego ya, pues los grupos de riesgo, a mí grupos de riesgo y grupos sanitarios me parece que es correcto el planteamiento, ¿no? Yo no me metería en más aventuras. Luego ya el proceso es la agilidad de las vacunaciones, porque no olvidemos que el horizonte era que estuvieran en el 70% de la población vacunada para el verano. Esto en estos momentos no está garantizado bajo ningún concepto. Entonces, bueno, pues grupos de riesgo y sanitarios me parece que es lo prioritario, pero conforme a mi ingenuidad, por decirlo de alguna forma, y falta de conocimiento del dato, porque sí que es cierto que quizás los más transmisores sean los jóvenes, porque sin querer ellos se dan cuenta, se sienten ciertamente inmunes, no les pasa nada, y pues, se les pide luego un ejercicio de responsabilidad, pues lo puedes llevar a tu abuelito o a tus padres a casa, pero también tienen 20 años, tienen 18 años, ¿no? Y todos hay que hacer un esfuerzo también de ponernos psicológicamente cómo éramos con 18 años. Pero no, porque yo no creo que sea que contagien más, no, que tienen más vida social entre comillas. Claro. Aquí contagiamos todos parecido. Claro. Y su disciplina es distinta a la de un niño de 4 añitos que le das su mascarilla, no sé qué, pues es que es distinta. Claro. El problema quizás también está en que una vez muy bien definidos esos grupos de riesgo, no paran de realizarse demandas de sectores o de grupos de trabajadores que se consideran también de riesgo y que no están previstos inicialmente en esos grupos de riesgo, ¿no? Con lo cual, al final, te das cuenta que cada día hay una propuesta, un comentario sobre este particular, sobre el que una vez más, pienso, y estoy de acuerdo con lo que dice Alberto, faltan orientaciones y criterios técnicos y uniformes para que en el país tengamos pues una política conjunta, ¿no? Porque ya no sé si llegaremos al caso de que en función de la comunidad autónoma los grupos de riesgo sean distintos, entonces ya sí que apague, vámonos. Sí, lo que sí que hay codazos para ver quién se pone antes en la cola, ¿no? Eso sí. Han aprovechado las situaciones de influencia para poderlo hacer. Pero esta conducta que se ha reprobado socialmente, yo creo que ha llevado a la moderación de algunas de estas. Por cierto, antes estábamos hablando al principio de los hosteleros y me he olvidado comentaros unas imágenes fantásticas. Hoy había una movilización, no me acuerdo en qué parte de España, y los hosteleros llevaban una pancarta diciendo, bueno, y el lema era, queremos una Ayuso, queremos una Ayuso. No sé si lo habéis visto. Era en Castilla-La Mancha, creo. Sí. Era en Castilla-La Mancha y efectivamente, sí, estaban a gritos pidiendo una Ayuso. Es verdad que con los datos de empleo que conocimos esta misma semana, lo que se pone en evidencia es que los datos de empleo en la Comunidad de Madrid, precisamente, siendo no muy buenos, pero sí han sido un poco más sostenidos en cuanto a la pérdida que en otras comunidades autónomas, ¿no? Bueno, hay analistas que lo atribuyen precisamente a esa política de no cierre o de no reducción tan drástica de la actividad. Sí, a mí la política Ayuso me parece que tiene riesgos, me parece que es arriesgada, pero lo que no es menos cierto es que la incidencia no es superior en Madrid a otras comunidades. Esto nos debe hacer también pensar, ¿no? Entonces, pero en este caso yo creo que a nivel de protección más vale que sobre que no que falte, ¿no? ¿Arriesgada e improvisada también?
¿o no? Pues no lo sé, es que esto ya sería tener datos por qué se hace o por qué no se hace una política, pero yo creo que sí que asume determinados riesgos. De hecho, hemos visto también en los medios de comunicación que Madrid incluso se había convertido en la ciudad de turismo cultural, sí, sí, incluso de la población francesa, ¿no? Sí. Esto no lo hemos visto en los medios de comunicación. Entonces, claro, esto incrementa la movilidad, incrementa el contacto social y en consecuencia tiene un factor de riesgo, pero cuando las cifras están diciendo que no está alterando tanto, pues también te hace reflexionar. Por lo tanto, no tengo elementos de juicio, pero doy los datos para que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Yo, más que improvisado, controvertida sin duda alguna, fruto de la iniciativa, ¿no? Y no podemos olvidar que, siendo controvertida, ha habido iniciativas que ha tomado el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que lo personalizamos en Ayuso, en Díaz Ayuso, pero en realidad curiosas, ¿no? Cuando nadie hablaba de mascarillas FFP2, fue la Comunidad de Madrid la que dijo que era imprescindible. Cuando el director de alertas sanitarias decía que no era necesario ni siquiera llevar mascarillas, era la Comunidad de Madrid las que regalaba las mascarillas. El Hospital Zendal, Isabel Zendal, ha sido precisamente un hospital que ha disminuido muy notablemente las posibilidades de colapso sanitario en Madrid, precisamente por ese tipo de atención, ¿no? Por lo tanto, la iniciativa, aunque sea controvertida, a veces en este tipo de cosas se demuestra como certera y como por lo menos interesante. Es digna de estudio la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Es mucho más digno de estudio Sánchez. Cada uno en su ámbito, mucha diferencia. Cada uno en su ámbito. Y Simón es digno de una cátedra, absolutamente de una cátedra, pero vamos, para un cuatrimestre mínimo. Para un cuatrimestre mínimo. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad. Así me gusta que lo acabemos con una sonrisa. Hoy con Ignacio Navarrete y Alberto Gómez Barahona. Gracias a los dos, que descanséis. Hasta la próxima. Hasta aquí La Opinión, 2 minutos y vamos con toda la información del día, que es mucha hasta ahora. Los agentes sociales han confirmado hoy que la Junta de Castilla y León no tiene pensado aprobar el complemento a los ERTE, esa ayuda que viene a sumarse a la prestación que da el Gobierno central. Así han valorado los sindicatos esta postura. Manda tela, es que podía expresar de una manera mucho más en castellano y mucho más castizo, pero voy a pedir coger aire y tener respeto claramente hacia la expresión. Nosotros no compartimos en absoluto y vamos a seguir trabajando. Ya estamos aquí, buenas noches. 1 de cada 5 casos de cáncer no detectados ha sido durante la primera ola de la pandemia. Esto acarrea un grave problema porque esos tumores se diagnosticarán en estadios más avanzados. Seguro luego al regional. Se están tomando medidas como pues, hacer escáner sábados y domingos, hacer colonoscopias por las tardes, y lo que se trata es pues, de paliar las consecuencias del COVID sobre el resto de enfermedades. Aunque con una incidencia acumulada disparada, los contagios por coronavirus en la comunidad marcan una tendencia a la baja, con Burgos como mejor provincia, con 567 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Se puede visitar hasta el 28 de febrero una exposición de trajes populares y fotografías que reflejan a la perfección el costumbrismo burgalés. Es curioso que siendo gente mayor, que parece que piensas que todavía esto lo tienen que tener más fresco, muchos de ellos, incluso a la hora de vestirse así, dicen, pero jamás, esto jamás se ha vestido así en Burgos. Esta ropa que nos estáis poniendo, aquí no se ha llevado jamás. Incluso utensilios y cosas que dicen, yo esto no lo he visto en mi vida, no sé lo que es. El Partido Socialista se ha quedado solo en la defensa de la cesión del plantío al Burgos Club de Fútbol por un periodo de 40 años. Parte de los concejales de Ciudadanos han votado en contra, y eso que van en coalición con el PSOE. Y el Partido Popular amenaza con acudir a los tribunales. La viabilidad económica, valorada por los propios técnicos del Ayuntamiento, ha sido negativa, otorgándole 5 de 15 puntos. Todavía queda un paso
de garantías, un paso de la presentación de la documentación que nos va a hacer tener la certeza de la solvencia. Avanzamos el tiempo. Mañana nos espera una jornada muy lluviosa en toda la provincia, aunque las lluvias serán más abundantes en el sur y el oeste. Las temperaturas diurnas subirán, sobre todo en el este y en el sur. Un 20% de casos de cáncer no se diagnosticaron el año pasado a causa de esta pandemia. Y es que la COVID-19 absorbió desde marzo y hasta junio la evolución diagnóstica de esta enfermedad. El Servicio de Oncología del UBU prioriza ahora a sus pacientes realizando pruebas diagnósticas durante el fin de semana. Entre los meses de marzo y junio, la COVID-19 absorbió la evolución de la actividad diagnóstica de los tumores. La dificultad en el acceso a las pruebas provocó estadios de la enfermedad más avanzados. Esos tumores han podido llegar en estadios más avanzados, lo que ha empeorado el pronóstico, y en algunos casos incluso algunos pacientes han perdido la oportunidad de empezar el tratamiento. Los profesionales del Servicio de Oncología del UBU aseguran que esta situación afortunadamente ha cambiado, dando prioridad incluso los fines de semana a los pacientes no COVID. Se están tomando medidas como hacer escáner sábados y domingos, hacer colonoscopias por las tardes, y lo que se trata es de paliar las consecuencias del COVID sobre el resto de enfermedades. El cáncer de próstata sigue siendo el tumor más común en el hombre y el de mama el de mayor incidencia en la mujer, aunque preocupa el aumento severo del cáncer de pulmón. Tenemos que tener en cuenta que hasta 1/3 de los tumores pueden ser evitables, y eso lo conseguimos en primer lugar con la abstención del consumo de tabaco y también reduciendo el consumo de alcohol, haciendo una dieta sana, rica en frutas y verduras, evitando infecciones de virus. Los estudios clínicos en la supervivencia siguen avanzando. El cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de testículo, que tenemos supervivencia en torno al 90% de los pacientes. De ahí la importancia de seguir luchando por la investigación. Hoy, coincidiendo con el Día Mundial de esta enfermedad, el Hospital Recoletas ha estrenado nuevas instalaciones de su hospital de día, unas obras de remodelación que ha dotado a esta unidad de mayor comodidad para los pacientes que acuden a someterse a diagnósticos o tratamientos especializados de larga duración sin necesidad de ingreso hospitalario. En 2020 desarrollaron en el centro privado 250 sesiones. La Asociación Española contra el Cáncer pide que la sociedad se una para que todos los ciudadanos puedan acceder a los programas de cribado de esta enfermedad independientemente de su lugar de residencia. Piden que el cáncer no provoque pobreza en los pacientes más vulnerables y que nadie se quede sin diagnosticar como consecuencia de cualquier tipo de crisis. Unas defienden la lucha violeta, otras preguntan, ¿qué lucha? Hay quien grita ¡viva! Y quien le cambia 2 letras al grito. Somos diferentes y nunca nos ponemos de acuerdo en nada. Los sarcomas son uno de los tumores más infrecuentes y complejos de tratar. Un oncólogo de Barcelona y la hermana de una mujer fallecida por esta enfermedad se ha propuesto recaudar 15.000 euros para su investigación. Entre los mecenas encontramos a una pareja de blogueros burgaleses que han conseguido reunir a más de un centenar de colaboradores. Su blog nació como un pequeño proyecto familiar para educar viajando o viajar educando. 3 con las maletas a cuestas acumula decenas de proyectos, pero ninguno tan especial como este. Nunca habíamos hecho nada así, pero sí que, por ejemplo, este curso lo hicimos íntegramente para Magea, para las familias, para apoyar un desarrollo educativo diferente basado en pedagogías activas. Hemos apoyado a veces a Paleolítico Vivo, también aquí en nuestra provincia. Con este curso de Magea, Cristina y su marido querían demostrar la utilidad de la tecnología también en la infancia. Lo que queremos es quitarles los miedos que sobre todo tenemos las familias cuando nos planteamos que nuestros peques van a estar con las pantallas todo el día pegados y que se van a idiotizar, entre comillas. Pues cómo podemos utilizar esa tecnología para otra serie de cosas. Su dossier recibió un feedback muy positivo y a esta pareja de viajeros se le ocurrió donar a la lucha contra el cáncer cada euro recaudado con su descarga. Quien les llevó a hacerlo sin saberlo fue su amiga Gloria, que perdió a su hermana hace poco más de un año. Es todo algo súper personal, que nace de una amistad de hace mucho tiempo, del blog, educación, viajar.
y aún así pues pensamos que la infancia, la tecnología y la investigación tienen que ir de la mano para tener el futuro que deseamos, ¿no? El objetivo de esta campaña nacional es alcanzar los 15.000 euros para apoyar al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona en su investigación de terapias efectivas contra los sarcomas. Actualizamos datos sanitarios. 113 nuevos casos de coronavirus se han detectado en Burgos. Son 7 menos que el miércoles, pero con esta cifra superamos la barrera de los 20.000 contagios. En las últimas horas ha fallecido una persona en el hospital. Son ya 619 las víctimas. La consejera de Sanidad ha avanzado que la tercera ola ya ha tocado techo y la incidencia acumulada de toda la comunidad empieza a descender. Burgos es la mejor provincia, con 567 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Da la impresión que hemos tocado el techo y que ya empezamos a disminuir en esta incidencia. Quiero recordar que esta cifra lo único que tiene de buena es que es menor que los días anteriores, pero evidentemente también quiero recordar que la cifra de contagio que nos permitirá estar con cierta tranquilidad es cuando lleguemos a 25 por 100.000 habitantes. En los últimos días tienen algunas camas libres. Las altas superan a los ingresos. Sigue habiendo ingresos, lo que pasa es que es verdad que se están facilitando más altas y eso está compensando un poquito la situación de los hospitales. Hoy hay 1.870 enfermos COVID en planta, 100 menos que ayer. Es un leve respiro en una situación complicada porque los hospitales han rozado el lleno. En estas unidades ingresan pacientes más jóvenes e incluso familias completas. Teníamos bastantes habitaciones en el hospital de matrimonios o de cuñados o de familia de que habían estado pues en las fechas señaladas teniendo relación, cenando o comiendo. Conocen mejor cómo tratar a estos pacientes, qué hacer en cada momento, pero aún así 2 de cada 10 pierden la vida en planta COVID. Normalmente los profesionales que están en COVID están solo en COVID, no están en otras áreas, con lo cual parece que se concentra mucho más la mortalidad en ese sitio, con lo cual prácticamente a diario estás dando una mala noticia y eso psicológicamente para todo el personal sanitario no es bueno. Están agotados también en las UCIs, donde hoy hay 327 personas ingresadas. Aquí la cifra no deja de crecer y el pico llegará dentro de una semana. Los agentes sociales han confirmado hoy que la Junta de Castilla y León no tiene pensado aprobar el complemento a los ERTE, esa ayuda que viene a sumarse a la prestación que da el Gobierno central. Así han valorado los sindicatos esta postura. Mándatela, es que podía expresar de una manera mucho más en castellano y mucho más castizo, pero voy a pedir coger aire y tener respeto claramente hacia la expresión. Nosotros no compartimos en absoluto y vamos a seguir trabajando. Estamos en los inicios de esta negociación. Pues la consejera de Empleo corrobora esta decisión. No habrá tercera convocatoria para esos complementos. Y no la habrá porque ese dinero se quiere invertir en otras políticas activas de empleo. Quiero recordar que el dinero público hay que gastarlo ahora mismo de manera eficaz, eficiente, para quien más lo necesita, para quien necesita mantener el empleo, por ejemplo, como son los autónomos, y que el complemento a los ERTE somos de las pocas comunidades en España que lo aplica. Pero no solo somos de las pocas, sino somos la comunidad que más invierte y ha invertido en complementos a los ERTE para los trabajadores de la comunidad. Necesitamos gastar el dinero en políticas activas de empleo, como estoy diciendo, mantener el empleo. Mañana comienza en la Audiencia Provincial el juicio por un supuesto intento de violación grupal a una joven durante las fiestas de Quintana Mambirgo. El acusado, en prisión provisional comunicada y sin fianza, desde entonces se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 7 años de prisión. Carla Martín. Los hechos se remontan al 25 de agosto de 2019, a eso de las 5 de la mañana, cuando la joven se separó de su grupo de amigos para tomar el aire e intentar recuperarse de un ataque de asma. En ese momento, 2 personas no identificadas le habrían asaltado por detrás, mientras el detenido se abalanzaba sobre ella besándola en el cuello. La chica reaccionó dando un puñetazo y un codazo a los asaltantes, que huyeron cuando aparecieron varias personas con linternas
alentadas por los gritos. En el momento de la detención, 2 días después de los hechos, el acusado intentó huir por la ventana de su casa. No tenía antecedentes penales, pero sí se encontraba en situación irregular en España. Hereda San Pablo Burgos ya se encuentra en tierras argentinas. El equipo busca adaptarse bien a la diferencia horaria de cara al duelo del sábado con Quimsa. Los argentinos cedieron una derrota ante el Sao Paulo en la segunda jornada de la Liga de las Américas, que se está disputando en formato burbuja en Buenos Aires, en el mismo pabellón donde se jugará la final, el Estadio Obras Sanitarias. El Eborol Tizona Universidad de Burgos tiene un importante derbi regional en el plantío. El equipo de Luis Riera recibirá a un Destino Palencia que se quiere enganchar a la parte alta de la tabla. El Tizona Universidad de Burgos quiere pasar página tras la dura derrota encajada en Orense. Jugadores y cuerpo técnico trabajan duro para corregir los errores que cometieron en la pista gallega. Lo que hemos hecho es analizar el partido, buscar cuáles son las causas y intentar arreglar pues, durante la semana de entrenamientos pues, todo aquello que no hemos hecho bien, ¿no? Y pienso que el equipo pues, ha sido muy consciente de nuestros errores y ha sido capaz de trabajar para corregirlos. El viernes llega a Burgos el Destino Palencia. La escuadra palentina venía en una excelente dinámica, pero cayó en la última jornada. En la primera vuelta los burgaleses ganaron en tierras palentinas, pero el choque poco se va a parecer al jugado a orillas del Carrión. Es verdad que ayer hicimos un partidazo en todo el equipo y logramos ganar, pero está claro que ellos ahora pues, son mejor equipo y como bien dices, se han reforzado. Luis Riera tiene clara cuál va a ser la clave para que los suyos superen a los de Arturo Álvarez. La clave tiene que ser que desde el rebote defensivo intentemos coger nuestro ritmo de partido, ¿no? Y pienso que la defensa va a ser la clave para nosotros. La defensa siempre es la clave para tomar este ritmo que nosotros deseamos, pero un partido como contra Palencia, donde los ritmos son muy diferentes, es fundamental. El envite arranca este viernes a las 7 de la tarde y se podrá ver en la 8 Burgos. Y el Mirandés prepara el desplazamiento del fin de semana a Castalia. Con la ausencia de Ricardo Chiut, el arete portugués se ha sometido a una artroscopia para reparar una lesión en su pie derecho. Iniciará la rehabilitación con los servicios médicos de su club de origen antes de regresar a Miranda en las fases finales de su recuperación. El Partido Socialista se queda solo en la defensa de la cesión del plantío al Burgos Club de Fútbol por un periodo de 40 años. La Junta de Gobierno ha dado un paso más hacia ese objetivo, pero una parte del equipo, los concejales de Ciudadanos, han votado en contra. El PP amenaza con llevarlo a los tribunales. Continúa el culebrón sobre la cesión del plantío. Hoy nuevo capítulo con la aceptación de la propuesta de la mesa de contratación por parte de la Junta de Gobierno, pero solo el Partido Socialista ha votado a favor. Es positivo hacer la concesión administrativa de este estadio de fútbol porque nos va a permitir, además, pues el poder acometer unas inversiones necesarias. Sus socios de gobierno, Ciudadanos, votan en contra. Creen que los técnicos no avalan la solvencia económica del Burgos porque solo le otorgan 5 puntos de 15. Evidencia, mediante su valoración, serias dudas sobre la solvencia económica del club. Antes de la adjudicación definitiva, el club tendrá que firmar un seguro de responsabilidad civil y saldar su deuda con la Seguridad Social. Tiene que presentar los certificados de estado al corriente del pago. O sea, no puede tener deudas ni con la Seguridad Social ni con la agencia tributaria. Y ese paso se va a verificar antes de la firma del contrato. El PP insiste en que esta cesión será perjudicial para los intereses de la ciudad. Solicitan un informe a los servicios jurídicos municipales y amenazan con acudir a los tribunales. Actuaremos como debemos para la defensa precisamente del patrimonio municipal y entendemos que una de las vías a tener en cuenta y que se barajarán pues es ver qué pasa con el informe que hemos solicitado a asesoría jurídica y a partir de ahí pues defender el patrimonio municipal vía judicial. Los populares plantean una cesión por 2 años y que el ayuntamiento asuma las inversiones necesarias en caso de ascenso de categoría. Pues vamos ya con la previsión del tiempo. Mañana nos espera una jornada muy lluviosa, aunque subida ligera de temperaturas.
El avance de un frente cálido que iba entrando por el sur esta mañana ha hecho que los cielos estuviesen nubosos en toda la provincia. Así nos lo mostraba la webcam de Huerta del Rey, donde han tenido una mínima en la pasada noche de 5 grados con una décima. También cielos nubosos por el norte. En Medina de Pomar tuvieron una mínima esta pasada madrugada de 7,8 grados y aquí han estado los cielos nubosos con alguna llovizna. En Acinas no se veía la Peña de Carazo porque la nubosidad era abundante y la mínima ha sido de 6,2 grados. Todo esto se reflejaba muy bien en la imagen del satélite Meteosat. Vemos ese frente avanzando desde el suroeste hacia el norte con nubes compactas que han estado dejando lluvias persistentes en la mitad occidental de la península ibérica, mientras que en el Mediterráneo, como en días atrás, los cielos estaban poco nubosos o despejados. En la situación prevista para mañana vemos una zona de bajas presiones bien formadas, una borrasca en el suroeste con un frente frío afectando al sur y un frente cálido afectando a la mitad norte de España. Mañana las lluvias van a ser abundantes, persistentes durante todo el día y especialmente en la mitad occidental de nuestro país o de la península ibérica. Concretando ya más para nuestra provincia, para este viernes 5 de febrero, Día de las Águedas, Día de Santa Águeda, festivo en muchas localidades y jornada lluviosa debido a esa borrasca que veíamos en el mapa. En toda la mitad norte tendremos los cielos cubiertos, con lluvias persistentes, tanto por la mañana como luego por la noche. Temperaturas, eso sí, que van a subir. En Espinosa los Moteros sobre 10 grados, en el resto máximas de 13-14 grados y mínimas de 6-7 grados. Por la Bureba, por el este, también cielos muy cubiertos todo el día, lluvias persistentes especialmente en la cara norte de la sierra, máximas de 10-12 grados y mínimas de 5. Por el centro y el oeste también cielos nubosos con lluvias ya desde primeras horas de la mañana que luego se volverán a repetir por la tarde. Ojo porque podría haber chubascos incluso acompañados de tormentas, temperaturas máximas sobre 12 grados y mínimas entre 5 y 6. En la mitad sur, aquí atención porque podríamos tener chubascos acompañados de tormentas y aquí las temperaturas, debido a la línea de separación del frente cálido, serán más elevadas. Las máximas estarán hasta 15 o 16 grados en Lerma, en Aranda. Y en la sierra también ambiente elevado con lluvias la mayor parte del día. Mañana en Burgos capital, jornada de cielos muy nubosos con lluvias persistentes y subida de temperaturas apreciable. Sin embargo, el fin de semana se presenta con entrada de vientos del norte, descenso de temperaturas y lluvias, incluso algún chubasco de nieve el domingo. Les hablamos ahora de una de las pocas actividades presenciales que nos ha dejado la festividad de San Lesmes. Se trata de una exposición de trajes populares y fotografías que reflejan a la perfección el costumbrismo burgalés. Son trajes populares de diferentes épocas y zonas de la provincia. Su uso venía marcado por las festividades religiosas, donde el incienso hacía que la majeza de los vestidos brillase con luz propia en calles y plazas. En estos pasillos encontramos parte de la colección personal de Alfonso X, algunos nunca antes expuestos. Son los trajes de los pastores trashumantes de Burgos. En el caso de ella y de él, pues bueno, son piezas originales que he conseguido recuperar, ya sabéis, las tierras altas, los huertas, los tolbaños, Neila, ¿no? Esos pastores que marchaban a la Extremadura durante prácticamente 8 meses y dejaban a las mujeres solas en casa. Este paseo por nuestra historia lo completa un homenaje a nuestros mayores, inmortalizados en escenas cotidianas con vestimentas y utensilios que no todos reconocemos. Es curioso que siendo gente mayor, que parece que piensas que todavía esto lo tienen que tener más fresco, muchos de ellos, incluso a la hora de vestirse así, dicen, pero jamás, esto jamás se ha vestido así en Burgos. Esta ropa que nos estáis poniendo aquí no se ha llevado jamás. Incluso utensilios y cosas que dicen, yo esto no lo he visto en mi vida, no sé lo que es. Sus rostros, siempre expresivos, contrastan con las caras más jóvenes, son el futuro de la tradición. Lo que quería reflejar, sobre todo, es que la gente joven todavía está muy involucrada en el mundo del folclore y que esta gente joven que está posando para mí, que he sido muy afortunada, pues todavía tienen tiempo de ver y recuperar estas tradiciones, estos usos, estas maneras y estas costumbres. Para Días de Darumo permanecerá en el monasterio de San Juan hasta el 28 de febrero.
Y ya nos marchamos. Este jueves 4 de febrero nos deja una ligera mejoría en cuanto a los datos sanitarios a nivel regional, destacando a Burgos como la menos mala de todas las provincias. Hasta mañana, buenas noches.